tal? ¿Cómo les va? Decir buenos días con estas cuestiones climatológicas que estamos atravesando, por lo menos en el sur del país, suena bastante peyorativo incluso. Vamos a iniciar la entrevista del día de hoy recibiendo al diputado por el Partido Colorado, Conrado Rodríguez. ¿Cómo anda? Buen día, Nicolás. Sí, la verdad, muy lluvioso. Muy lluvioso, muy lluvioso. Además, una situación bastante particular, previa semana de turismo, paro del transporte, eso dificulta también las cuestiones, bueno, en fin. Vamos a conversar sobre algunos asuntos que teníamos pensado desarrollar. Entre otras cosas, porque usted está trabajando bastante de cerca en todo lo que tiene que ver con el sistema previsional, algunas iniciativas en las que queremos profundizar, pero antes quiero preguntarle, pasó casi una semana de las elecciones en el Banco de Previsión Social y como suele suceder, la molestia dura 24, 48 horas. Y después a nivel parlamentario, sobre todo, que es donde se debería trabajar para modificar ese escenario, poco se hace. Me consta que usted está trabajando en la materia o que por lo menos tiene alguna iniciativa en ese sentido. ¿Qué es lo que tiene para ofrecer? Sí, a ver, inclusive los días anteriores a la elección se discutió el tema de la obligatoriedad de la elección. Tenemos que recordar que en verdad la elección está establecida en una disposición transitoria de la Constitución, o sea, que en verdad está dentro de la Constitución y por eso se debe cumplir. Pero el tema de la obligatoriedad puede ser modificado por ley. Eso fue discutido las semanas previas, pero es cierto que no había tomado estado parlamentario. Para nosotros se debe discutir esa situación, a ver si se tienen que hacer obligatorias o no estas elecciones, pero también se deben discutir otro tipo de cosas. Por ejemplo, las garantías para la gente, las garantías que verdaderamente se concrete la democracia. Yo ya he dicho en varias oportunidades que cuando la gente va al cuarto secreto y encuentra una sola lista, sin duda no se está concretando la posibilidad de la democracia. O obviamente cuando no hay listas dentro del cuarto secreto, bueno, tampoco hay democracia. Entonces a mí lo que me parece es que se debería legislar, no solamente se debería acreditar la lista con antelación, actualmente la legislación permite acreditar hasta 30 ejemplares de la lista. Creo que lo más conveniente sería de que se pudiera acreditar una mayor cantidad, inclusive, por ejemplo, la cantidad de gente que está dentro del padrón, dentro de ese circuito, y que sea una obligación del Estado poder proporcionar las listas a cada momento que cada uno de los votantes vea que no hay una lista dentro del cuarto secreto. ¿Usted piensa que hay que transferir la responsabilidad de las agrupaciones al Estado y, en este caso, me imagino, a la Corte Electoral? Porque en este caso específico lo que hace la ley es asimilar las organizaciones sociales a los partidos políticos. Y creo que es equivocado porque las organizaciones sociales no necesariamente tienen la estructura que puede tener un partido político a nivel nacional. Entonces es muy difícil inclusive, por ejemplo, para organizaciones sociales vinculadas con jubilados, de que tengan que estar continuamente reponiendo listas en todos los circuitos de todo el país. O sea, es un esfuerzo realmente muy grande. Yo creo que el Estado debe garantizar de que existan las listas suficientes de cada uno de los postulantes dentro del cuarto secreto. El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, se mostró, yo no sé si decir molesto, pero sí cuanto menos en desacuerdo con lo que él consideraba fue una politización de estas elecciones del BPS. Lo que considera Murro, o por lo menos lo que planteó ante la prensa, es que se cuestionó la representatividad del PIT-CNT, de la ONASPU, anteponiéndole representaciones que no son sociales, sino que tenían un matiz político. Bueno, a mí lo particular no me consta y también es cierto que dentro de la representación del PIT-CNT hay un grado de afinidad muy grande con el Frente Amplio. Esto ha sido histórico, de hecho la dirigencia del PIT-CNT, la mayoría milita dentro del Frente Amplio, forma parte de los cuadros del Frente Amplio, así que creo que esa crítica no la recibo. A mí no me consta que las otras listas, por lo menos en el Partido Colorado no sacó ningún tipo de lista en la elección del BPS. Entonces creo que esa crítica no tiene asidero. Bueno, el candidato en el orden de los trabajadores tenía una vinculación con podía tener alguna afinidad Gerardo o Amarilla. alguna vinculación con algún diputado del Partido Nacional o con el Partido Nacional, pero a mí no me consta que los partidos políticos estuvieran detrás de esas candidaturas. No, bueno, lo que hablaba Murro es que no eran representativos de organizaciones sociales. No eran organizaciones sociales anteponiéndose a organizaciones sociales, sino movimientos alentados, insisto, según Murro, desde el sistema político, para anteponerse a las organizaciones sociales. Bueno, yo creo que en verdad nadie tiene la exclusividad, o sea, todos quienes quieran sacar una lista dentro de una elección lo pueden hacer. Pueden formar un movimiento, pueden formar una organización social y luchar por los derechos, en este caso, de los trabajadores y los jubilados. O sea que esta idea que hay, por ejemplo, de suprimir las elecciones, o por lo menos, yo no sé si idea, pero algún planteamiento reivindicativo en el sentido de
debería ser el PIT-CNT y la ONASPU quienes designen a sus directores representantes en el Banco de Previsión Social, como por ejemplo sucede en el ámbito de la salud, para usted no tiene viabilidad. A ver, yo lo que he dicho es que la pertinencia de la elección de BPS se tiene que discutir, se tiene que debatir. Si bien está en una disposición de la Constitución, hacia el futuro, cuando exista algún tipo de reforma, nosotros tenemos que discutir la pertinencia de la elección. Yo creo que lo mejor sería que las organizaciones sociales, los representantes sociales, estuvieran en BPS, pero a través de órganos consultivos, órganos asesores al directorio. Eso me parece que sería una buena formulación, porque de hecho, Nicolás, en verdad, en la actualidad los actores sociales no tienen mayoría dentro de BPS. Entonces tienen poco grado de injerencia real en las decisiones de BPS. BPS tiene 7 directores, 4 son designados por el Poder Ejecutivo. Entonces, en la actualidad, los actores sociales no están teniendo la injerencia que deberían tener. Para profundizar en otros asuntos, seguimos dentro de la seguridad social, usted está planteando una preocupación sobre un colectivo de trabajadores que entiende se ven perjudicados por el cálculo jubilatorio. Cuéntenle un poco a la población en lo que está trabajando, porque muchas veces la gente, incluso el principal involucrado, ni siquiera sabe que está dentro de ese universo de trabajadores perjudicados. Sí, es una problemática bastante compleja y que puede llegar a afectar a 100.000 personas o tal vez más. Y son los famosos llamados cincuentones, que es gente que tiene entre 50 y 60 años y que al año 96, cuando se hace la reforma de la Seguridad Social, en la cual se establece un régimen mixto, o sea, BPS más AFAP, bueno, en ese momento tenían menos de 40 años. Podían tener 37, 38, 39 años o inclusive 40 antes del 1 de abril del 96. Esa gente, ¿qué le sucede a esa gente? Es que ha tenido muy pocos años de ahorro dentro de la AFAP, porque recordemos que se crearon en el año 96 las AFAP y al 2016 son 20 años de ahorro nada más, y sin duda es un ahorro muy pequeño. Por eso, cuando se van a jubilar, están haciendo sus cálculos, BPS le dice, bueno, tienen determinada jubilación por BPS que está topeada, y por el otro lado la AFAP le dice, bueno, tenemos esta jubilación que es bastante magra. Esa situación lo que está provocando es que la gente que tiene esa edad compare su jubilación con aquellos que se jubilaron el año pasado o el otro año y que tenían más de 40 años al año 96, los que están comprendidos por el régimen de transición, como se llama, que es un régimen de BPS mejorado, unas jubilaciones mejores a través de BPS. Entonces los cincuentones se comparan con esa gente y lo que les está dando es que están teniendo una jubilación menor, cercana a un 30% de los que se están jubilando por el régimen de transición. ¿Y cómo se hace para equiparar? ¿Qué es lo que usted plantea? Bueno, nosotros lo que planteamos primero, tenemos que decir que tenemos algunas restricciones. Y las restricciones están dadas justamente por la Constitución de la República, porque la Constitución habla en su artículo 86 que la materia jubilatoria es de iniciativa privativa del Poder Ejecutivo. Habla de las causales, cómputos y beneficios jubilatorios que son iniciativa privativa del Poder Ejecutivo. Por lo tanto, a nosotros nos pareció que lo único que podíamos hacer para intentar solucionar esta temática era a través de un proyecto de ley interpretativo de la ley del año 96. ¿Qué dice? Básicamente dice, la ley del año 96 decía cómo se computaban las asignaciones computables o los ingresos de la gente a partir del año 96 para adelante, pero no establecía claramente cómo se computaban los que se habían hecho para atrás. O sea, estos cincuentones obviamente tuvieron actividad laboral amparada en BPS antes del año 96. Entonces, como no está establecido claramente en la ley, nosotros creemos que lo más justo es interpretar, en un sentido de justicia y razonabilidad, de que se tomen todos los ingresos de esas personas y no un ingreso topeado. Esa es la manera que nosotros vimos realmente que es mucho más justa y que lo que hace es mejorar la jubilación por BPS por ese tramo de tiempo. Pongamos, una persona que entró a trabajar en el año 76 y hasta el año 96 se le va a mejorar la jubilación por BPS y eso mejora la globalidad de la prestación de BPS. Imagino mucha gente del otro lado escuchándolo. Esta situación en realidad recién se debe estar empezando a dar en algunos casos. El escenario de complicaciones para dentro de 5, 6, 7 años, cuando estas personas que están en este universo empiecen a tener la edad jubilatoria. Todavía no se están dando demasiados casos. No se dan demasiados casos porque en verdad recién ahora están llegando a 60 años de edad. Y una de las cuestiones que implicó esta situación de los cincuentones es que se cambiaron los parámetros del sistema. En el año 2008, a través de una ley del primer gobierno del doctor Vázquez, se cambiaron algunas ecuaciones dentro del régimen previsional.
Antes, en el año 96, se había establecido que para jubilarse, una jubilación común, se precisaban dos cosas: 60 años de edad cumplidos y 35 años de servicio. En el año 2008 se cambió de 35 a 30 años de servicio. Y en el caso de las mujeres, se pueden jubilar con 25 años de servicio. Esa situación lo que ha generado es mucho menos años de ahorro al sistema de las AFAP y también una menor jubilación en BPS. Entonces, esa situación, sumada a otras situaciones particulares, porque también la ley del 2008 lo que estableció es que te podés jubilar con menos años de trabajo, pero también partís de lo que es el sueldo básico jubilatorio, un sueldo básico jubilatorio menor que el que estaba establecido en el año 96. Entonces, eso está provocando de que la gente, cuando llega a los mínimos, que en este caso se podrían cumplir este año, en el 1 de abril del 2016, bueno, están teniendo una jubilación magra. Nuestras estimaciones son de que si la gente difiriera unos años más la jubilación, por ejemplo a los 65 años, esa situación ya no se daría. Inclusive se pasaría a ganar más de lo que ganan los del régimen de transición. Por la vía de los hechos, entonces, está, no digo que haya una intencionalidad, pero fácticamente lo que está pasando es que a la gente le conviene no jubilarse a los 60, esperar hasta los 65, tratar de seguir en la vida laboral y allí sí poder pasar. Eso claro, que tanto se ha dicho, tanto se discute acerca de qué pasa con la edad de retiro de la vida activa laboral, en los hechos se está dando para que uno se vea prácticamente que obligado a estirar hasta los 65 años. En verdad, a ver, yo no me siento la libertad de decirle a la gente, bueno, esperen 5 años más, sigan trabajando para poder tener una mejor jubilación. Creo por esa razón que nosotros a nivel legislativo tenemos que actuar, porque si hay una situación de injusticia con respecto a un universo de personas, bueno, nosotros tenemos que tenderle la mano y hacer que, bueno, que puedan ganar lo mismo o muy cercano a los que se han jubilado por el régimen de transición. Esa es la apuesta nuestra y por eso nosotros primero presentamos este proyecto de ley interpretativo, pero también lo que hicimos fue mandarle una minuta de comunicación al Poder Ejecutivo, como es iniciativa privativa del Poder Ejecutivo, para que el Poder Ejecutivo pueda hacer suyo este proyecto que le enviamos y que la gente pueda decidir claramente, de forma libre, por cuál régimen se jubilan. Esto es, si por el régimen mixto, BPS más AFAP, o si por el régimen de transición, BPS mejorado. ¿Ha tenido alguna respuesta por el momento o no? He tenido respuesta de los legisladores. Los legisladores de todas las bancadas están preocupados también por esta temática y muchos de ellos me han pedido el proyecto de ley interpretativo y algunos de ellos también la minuta de comunicación. Nosotros comparecimos el martes pasado, a la Comisión de Seguridad Social, donde están representados todos los partidos políticos, y ahí tuvimos una discusión muy franca en la cual a mí me tocó fundamentar estos dos proyectos y yo creo que hay buen ambiente para poder llegar a una solución. El tema es, Nicolás, que esto depende también del Poder Ejecutivo, claro, porque sin duda esto necesita recursos. Que tiene un costo también, ¿no? Tiene un costo y sin duda necesita recursos, así que yo lo que quiero es bueno, que el Poder Ejecutivo tome cartas en el asunto, que inclusive si le parece conveniente que lo ponga en el diálogo social, que ayer el presidente lanzó el diálogo social, que ponga este tema en el diálogo social, que nosotros con muchísimo gusto, muchísimo placer estamos para darle estas herramientas y para que sean mejoradas sin duda. Ayer apareció en el semanario Búsqueda una entrevista, comentarios del viceministro Nelson Lustanó, donde hablaba de la necesidad de empezar a revisar el momento de retiro, ¿no? No lo planteaba directamente, pero hablaba justamente de empezar a discutir si nos tenemos que seguir jubilando a los 60 años. ¿Cree que es una discusión que se viene, que se va a instalar en el corto plazo? Sí, puede ser una discusión que se tenga que dar. El hecho es que hay muchas variables dentro del país que juegan en contra para que la gente pueda tener una muy buena jubilación a muy corta edad. El mundo tiende a diferir las jubilaciones para que el sistema pueda responder adecuadamente y la situación demográfica del Uruguay y de la gente que está en actividad y la gente que son pasivos provoca de que sí, a lo mejor se tenga que discutir el tema de la edad de retiro. Pero la ley vigente lo que establece es que son los 60 años y nosotros lo que tenemos que hacer es que la gente que se está por jubilar no salga perdiendo por un tema de injusticia. Me quedan 3-4 minutos y no quiero dejar de hablar de la interna del Partido Colorado. ¿En qué momento se encuentra? Según los últimos sondeos, el Partido Colorado no termina de despegar. ¿Le parece que está costando demasiado levantarse el golpe electoral que sufrieron?
La situación sin duda fue compleja en todo el proceso electoral que vivimos en el 2014 y 2015. Cuesta así poder reconstruir rápidamente esa confianza perdida, pero en ese sentido nosotros lo que hicimos fue enseguida después de la elección de mayo del año pasado, salir rápidamente a reconstruir esa confianza, y lo hicimos a través de un nuevo sector, que es Espacio Abierto. Es un espacio liderado por el diputado Tabaré Viera, que tiene una intendencia liderada por el doctor Marne Osorio en Rivera, y que tiene una cantidad de dirigentes de todo el país. Es un sector que ha nacido recientemente y que ya tiene estructura política en todo el país. Y entendemos que el camino de la recuperación del Partido Colorado es ese, es que existan nuevos sectores de donde se pueda hacer una plataforma de lanzamiento de nuevos dirigentes y donde puedan haber nuevas ideas y nuevas propuestas. Claro, pero ¿por qué no termina de despegar el Partido Colorado? No debe ser por la falta de sectores que no termina de despegar. ¿Qué es lo que entienden ustedes que está faltando para que el Partido Colorado vuelva a enamorar al electorado? El partido, sin duda, necesita comunicar de forma diferente. Y el partido en los últimos años no ha comunicado de buena forma, inclusive muchos de los logros que ha tenido. Nos hemos reparado, sí, en los errores que hemos cometido. Hemos hecho una cantidad de diagnósticos impresionantes, pero sí hemos errado muchísimo en la comunicación. Y creo que el camino de recuperación del partido está por la comunicación y por la cercanía con la gente. Por eso este proyecto ¿Está faltando de ley, cercanía con la gente? Bueno, yo creo que los distintos grupos están intentándolo, pero creo que debemos acrecentar eso. Intentarlo no quiere decir... No, lo debemos lograrlo. acrecentar. Tenemos que estar mucho más del lado de la gente, mucho más cercano de las problemáticas cotidianas que vive la gente. Una de estas es, sin duda, el tema jubilatorio, porque es un tema que se está viniendo ahora, en este momento, y que lamentablemente la opinión pública, tal vez porque no sabía de esta situación, no se estaban tomando cartas en el asunto por parte del sistema político. Entonces, creo que el partido y sobre todo el vallismo, de donde nosotros provenimos, tenemos que estar muy cerca de la gente, cerca de las problemáticas de la gente y ser totalmente proactivos en la generación de ideas para poder cambiar cosas. Me parece que eso es lo que le está faltando al partido y es lo que tenemos que hacer de cara al futuro. Diputado Conrado Rodríguez, le agradecemos su presencia esta mañana aquí en Tele Buen Día. Bueno, muchísimas gracias, Nicolás. La pausa y seguimos con más noticias.